Hola, bendiciones. Una vez más aquí con ustedes para seguir compartiendo un poquito de la palabra y seguir estudiando todos los temas que tienen que estar relacionados con danza. Amén. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, porque este es el día que tú has hecho, donde nos gozaremos, nos alegraremos en él. Y te pido, Señor, que todo lo que vayamos a hacer en este momento sea de bendición, todo lo que vayamos a compartir sea de edificación, Padre, y que quede perforado en nuestros corazones y que dé fruto en su tiempo, Padre Santo, porque tu palabra es viva y eficaz y nos llena de una manera especial. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que no seré yo, sino que serás tú el que hablarás a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Anteriormente hemos estado compartiendo todo lo que es la danza hebrea. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la danza davídica. Amén. Entonces, la danza davídica proviene precisamente de las raíces del cristianismo, ya que en el Antiguo Testamento se da a conocer una serie de episodios donde está presente algún tipo de danza como una expresión de las emociones y convicciones del hombre frente al Creador. La danza hecha por David fue una danza hecha con todo su corazón, alma y fuerza. A través de ella le expresaba el amor que sentía por Dios y él se desvistió de sus ropas reales para humillarse delante del Rey de Gloria. En el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel 6, del 14 al 21, vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde su ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda de David. Le había lavado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David, versículo 18, había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a los hombres como a las mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volviendo luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical de recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de su padre y a toda su casa, para constituirme por príncipe sobre pueblos de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de él. Amén. Entonces, encontramos cómo la danza fue utilizada como un medio para atraer la presencia del Señor en medio de su pueblo. Al igual que en Éxodo 20, 15, 21 dice: y María la profetisa tomó un pandero en sus manos, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar el caballo y el jinete. Entonces podemos observar cómo en medio de la adoración desató el gozo del pueblo de Dios. Y podemos ver otros versículos, como lo es Jeremías 31:4, donde dice: aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegre danza. Salmo 149:3, alaben su nombre con danza, con panderos y arpa a él cante. Alabadle con panderos y danza, alabadle con cuerdas y flauta. En todos los versículos vemos gozo, alegría, dedicación, y aún si vamos a estudiar un poquito más adelante los instrumentos, vemos que los instrumentos también son bíblicos. Entonces, encontramos diversidades de tipos de danza cristiana y les voy a mencionar algunas. Y son maneras mediante las cuales podemos alabar y adorar a Dios. Una muy usual que nosotros utilizamos es la danza espontánea.
Se realiza libremente, deleitándose delante de la presencia de Dios personal. Es cuando te estás en el altar, estás danzando, el Espíritu Santo te da una danza y tú empiezas a hacerla. Esa es una danza espontánea. La danza profética se transmite la palabra de Dios del pueblo, así como el Señor lo desea, y les ayuda a caminar en las señales del Señor. La danza profética es cuando igual tú estás danzando, tú estás guiada por el Espíritu Santo, pero tú empiezas a declarar, tú empiezas a profetizar, tú piensas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ato los aires en el nombre de Jesús, declaro sanidad. Empiezas, también puedes incluir un instrumento de guerra, puedes meter una bandera, puedes meter un pandero, que los vamos a ver más adelante el significado, y empiezas a declarar, a profetizar, a ganar el terreno para Dios. La danza coreografiada demanda tiempo y práctica, por lo cual nos ayuda a adquirir disciplina logrando danzar en unidad. Las danzas coreografiadas, de repente una coreografía que se monta, todas igualitas, todas vamos, las montamos para especiales. Y la danza congregacional, todo el pueblo se une en un solo cuerpo, en un solo espíritu, adorando y danzando al Creador. Esas son las danzas que nosotros utilizamos para ministrar. Las utilizamos mucho, mucho, mucho en los cultos. Amén. Ese tipo de danza, cuando nos paramos con una cinta, con una bandera, con un manto, hasta libre, esa es la danza congregacional. Podríamos decir la danza davídica o la danza hebrea, que es la que estamos estudiando. Entonces, la danza que no agrada a Dios es la que se hace para agradar a las personas y no a Dios. Por medio de ella se vanagloria y consiguen honores. Este es el error de muchos ministerios de danza, que por querer tener técnicamente bien, convierten la danza de Dios en un espectáculo artístico del cual todos lo admiran. Muchas veces hay que tener cuidado cuando mezclamos la danza del mundo con la danza de Dios, porque como hemos visto en clase anterior, no todo lo que dice que adora a Dios. Entonces tenemos que estar muy conscientes de que si vamos a ver otras cosas que nos llaman la atención, ver ciertos movimientos, ciertos pasos, ciertas situaciones, si no tienen una base bíblica, si no tienen un fundamento bíblico, no podemos así, a lo loco, estar incluyendo cosas que son del mundo, porque no todo lo que dice que agrada a Dios, agrada a Dios. Amén. Miren, lo que dice Éxodos 32, del 1 al 35. Viendo el pueblo de Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le aconteció. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, traédmelo. Entonces el pueblo se apartó los zarcillos de oro y tenía en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será la fiesta de Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciendes, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y ahí vamos a poder verlo cuando Moisés se levantó, cuando ellos empezaron a adorar a dioses que no eran dioses, sino que dioses paganos, ejercieron danzas, y esas danzas sabemos que no corresponden a adorar a Dios. Y igual es hoy en día. Hoy en día nuestra danza tiene que ser una danza que solamente alabe y glorifique el nombre de Dios. El pueblo de Dios, que había visto el poder de sacarlos de Egipto, ahora en este versículo vemos que están adorando un becerro. Entonces no están viendo y están prácticamente jugando con la presencia de Dios. O sea, Dios los saca de Egipto, Dios les hace un milagro, y la manera como ellos van a obedecer a Dios es adorando a otros dioses. Vámonos a Mateo 14, del 6 al 7. Se los dejo también de referencia para que lo tengan allí y también puedan leerlo. Entonces, Salomé, sobrina de Herodes, danza para el cumpleaños de su tío. Esa danza fue con fines eróticos y no con fines de buscar a Dios. Entonces sabemos que no todo lo que agrada a Dios es de Dios, porque hay cosas que nosotros como cristianos, como hijos de Dios que adoramos a Dios, debemos saber qué está bien, qué está mal, qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios. Entonces,
Quiero ir también ya entrando, voy a incluir en esta clase solamente 2 tipos de instrumentos, para no ser la clase tan larga, y instrumentos de la danza cristiana. Vamos a iniciar primero con el pandero. A mí me encanta el pandero, me fascina. Y el pandero dice que es uno de los instrumentos más utilizados en la danza sagrada y la danza hebrea, ya que desde el Antiguo Testamento era utilizado por la cultura judía para alabar y exaltar al Señor. El pandero es un instrumento que me encanta porque es un instrumento que es de guerra, un instrumento que, wow, tiene unos sonidos exquisitos. Y lo importante del pandero es que los sonidos tienen que ser unánime, tienen que ser compactos. Cuando tú estás tocando el pandero, si no tenemos el sonido uniforme, no se escucha bien. Entonces, en Éxodo 15, el 20, el 21, vemos que ya lo había leído, y María la profetisa, hermana Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ellas con pandero y danzas. Y María respondió: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar y al caballo al jinete. Y vemos que ese era un instrumento súper especial que desde el tiempos bíblicos, desde el tiempo de Israel, era utilizado. También podemos tener otras referencias que pueden hablarnos del pandero. Tenemos 1 Samuel 18:6, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Jeremías 31:14 dice: aún te edificaré y serás edificado, virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Entonces, bíblicamente hablando de un instrumento de sonido jubiloso, de festejo, un arma de victoria en nuestras manos, ya que es un instrumento de exaltación y de guerra. Entonces, es un instrumento hermoso y maravilloso que tiene un sonido unificado para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro instrumento súper importante que me encanta y que me fascina es el manto. El manto significa capa, túnica, ropa, vestido, vestidura. También bíblicamente hablando es la cobertura espiritual, la unción delegada y el poder de Dios. Simboliza autoridad y la unción. Los mantos son un medio aprobado por Dios para ministrar. Por medio de los mantos podemos provocar la misma presencia de Dios. Desciende con poder y unción sobre la congregación, trayendo arrepentimiento, salvación, liberación, sanidad interior, alegría, gozo y unción de Dios. El manto, a través del manto se mueve el Espíritu Santo. A través del manto podemos ver sanidades, liberaciones, personas llenas del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice Mateo 2:18. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Segunda de Reyes 2, del 8 a 14 dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales apartaron a uno y a otro, y pasaron ambos por el seco. Cuando había pasado Elías, dijo Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas sí, no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartado a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado al mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y ahí podemos seguir hablando y viendo mucho más de lo que fue el manto. Entonces vemos que el manto fue utilizado para que la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios se moviera. Y fue como un instrumento que el Señor utilizó, y fue como el símbolo que el Señor utilizó para ver la gloria de Dios. Entonces quiero terminar en este día
que el pandero y el manto son instrumentos hermosos para alabar a Dios, pero cada uno y su uso va a depender de nuestra vida espiritual, porque no es que el instrumento tenga una magia para utilizarse, no. Nosotros somos el instrumento que Dios utiliza y esos instrumentos a través de nosotros son utilizados para alabar a Dios. Espero que esta enseñanza el día de hoy haya sido de bendición y continuamos la próxima semana estudiando el resto de los instrumentos. Bendiciones.